7 curiosidades que quizás no viste del trailer final de Poppy Playtime capítulo 4. Muy buenas a todos, gente, sean bienvenidos a un nuevo video de Poppy Playtime. En esta ocasión hablaremos de todas esas cosas que quizás pasaste por alto del trailer final de Poppy Playtime capítulo 4. Así que ve por tu botana favorita, una bebida bien fría y ponte cómodo, porque este video está narrado por tu servidor, Dalexon. Antes de comenzar, te invito a suscribirte, esto me ayuda muchísimo a seguir creciendo y además así no te perderás ninguna novedad. También te invito a unirte a nuestro servidor de Discord, donde convive la comunidad, y a seguirme en Twitch, donde estaré jugando el capítulo 4 de Poppy Playtime el día de su estreno. Todos los enlaces están en mi descripción. Sin más que decir, ¡comencemos! Con la salida de este nuevo gameplay trailer, hemos descubierto más detalles sobre el lugar en el que se desarrollará el capítulo 4 de Poppy Playtime. Poppy lo describe como el mismísimo infierno, ya que Playtime Co. quería que este así fuera. Eso nos indica que este sitio ya era temido mucho antes de que el experimento 1006 se apoderara de la fábrica. Los documentos relacionados con Yarnaby revelan que aquí se encerraban los experimentos defectuosos o extremadamente agresivos. Por ejemplo, Yarnaby fue encerrado por no tener raciocinio, Catnap por su intento de escape, el experimento 1006 por la misma razón y por asesinar a los varios empleados. Este nuevo vistazo al juego nos muestra secciones bastante interesantes, como grandes puertas metálicas automatizadas, pasillos largos con tuberías que transportan el gas rojo, salas oscuras conectadas a las cuevas, celdas de contención para los experimentos equipadas con energía suficiente para activar alarmas sonoras, lo que hará del sigilo una prioridad. Almacenes que parecen ser el punto de inicio del capítulo. Una particularidad de este lugar es que está repleto de trampas. Pisos falsos que se abren para atraparnos, enormes huecos con electricidad en el fondo, puertas trampa que se cierran impidiendo el regreso. Todo esto fue diseñado para atrapar a cualquiera que intentara escapar, y por si fuera poco, el área está custodiada por peligrosos experimentos que podrían despedazarnos en segundos. Finalmente tenemos la sala de servidores, donde se conectan todas las cámaras y pantallas de la prisión. Este parece ser el lugar donde reside el Doctor, un sitio aterrador repleto de cuerpos humanos reducidos a huesos y maniquíes con televisores en lugar de cabeza. La mano roja regresa en este nuevo capítulo. En una de las cinemáticas podemos ver cómo tomamos esta mano de otro Gragpak, aparentemente perteneciente a un trabajador que murió y cuyo cuerpo ya es solo un esqueleto. En el capítulo 1 la mano roja servía únicamente como una llave de acceso, pero en esta ocasión podría tener una función adicional. Entre las manos que encontramos en este capítulo se suma la mano roja a la lista junto con la azul con roja, aunque aún no sabemos con certeza cuál será su utilidad. Podríamos teorizar que tendrá un papel muy importante con un lugar tan peligroso. Esperemos que al menos una de estas manos nos ayude a defendernos. Otra de las manos especiales que tendrán protagonismo incluyen a la mano naranja, que nos permitirá alejar a los Nightmare Critters, similar a como nos defendíamos en el capítulo anterior. La mano morada, que seguirá funcionando para saltar grandes alturas y superar selecciones como parkour. Después de mucho tiempo teorizando sobre la posible muerte de Kissy-Missy y quién pudo haber sido el atacante, ese trailer nos confirma que sigue con vida. Logramos ayudar a Poppy a rescatarla, pero se encuentra en un estado muy grave. La pelea contra su atacante, quien sigo teorizando que podría haber sido Booksy Boo, la dejó con graves heridas. En el trailer podemos verla con vendas en el brazo y un parche cubriendo lo que parece ser una herida ensangrentada. Lo que sí está claro es que en este capítulo seguiremos trabajando junto con Poppy y Kissy, además de contar con la ayuda de Ollie, ya que en el tráiler volvemos a escuchar su voz dándonos instrucciones. Espero que en este nuevo capítulo finalmente podamos verlo en persona. El Dr. Sauer es uno de los personajes más enigmáticos de toda la saga. Durante mucho tiempo se teorizó que lideraría una guerra interna contra el prototipo, pero ese trailer revela que no es así. De hecho, ambos trabajan juntos. Sauer parece ser el líder de la prisión y de los experimentos, y todo aquel que no cumpla con sus reglas es capturado y encerrado hasta morir de hambre. Esto contrasta fuertemente con lo que se creía en el capítulo 3, donde se pensaba que el prototipo le guardaba resentimiento por el tipo de experimentación realizado con él. Sin embargo, todo apunta a que tras ser despedido de Playtime Co., Sauer hizo un acuerdo con el experimento 1006 y junto a él
y juntos planearon el evento conocido como la Hora de la Alegría. En cuanto a su estado físico, desde el tráiler pasado se confirmó que abandonó su cuerpo humano para tener uno más metálico. Sin embargo, también podemos ver que controla las pantallas. Cualquier monitor dentro de la prisión puede proyectar su imagen y permitirle comunicarse a través de él. Pero eso no es todo. Su cuerpo actual podría no ser el original, ya que a lo largo del tráiler vemos maniquís con una tela blanca cubriéndolos, una televisión por cabeza y un cuerpo robótico. Esto sugiere que el Dr. Sauer podría controlar cualquiera de estos cuerpos a voluntad. De hecho, podríamos teorizar que su cuerpo físico ya no existe, y que ahora vive dentro de la red de Playtime Co. Todo esto nos habla de las horribles cosas que ocurrieron en este lugar y explica por qué hay tantos experimentos pequeños. Con Sauer al mando, es posible que haya preservado los cuerpos de muchas víctimas convirtiéndolos en trofeos macabros. Esto también explica la presencia de tantos empleados muertos cuyos cuerpos han quedado reducidos a simples huesos. Los Nightmare Critters fueron lo primero que se reveló en el capítulo 4. Estas versiones oscuras de los Smiling Critters causaron una gran controversia en su momento, ya que muchos pensaron que sería algo repetitivo y sin mucho sentido para esta nueva entrega. Sin embargo, con el paso del tiempo, cada nuevo anuncio, estas criaturas fueron quedando desplazadas. En lo personal tenía miedo de que sucediera lo mismo que en el capítulo anterior, donde solo aparecieron las versiones miniatura de los personajes y lamentablemente todo apunta a que así será. En el tráiler únicamente hemos visto a los mini Nightmare Critters, quienes cumplen la misma función atacándonos, aunque todavía seguimos contando con la mecánica de ahuyentarlos con las bengalas de la mano naranja. A pesar de esto, no pierdo la esperanza de que podamos ver una versión Bigger Body de al menos uno de ellos. Mi principal candidato es Baba Chops, quien fue la primera cara promocional del capítulo 4. También sería increíble ver a Simon Smoke, ya que sería perfecto tener un dragón enorme en esta entrega. Sin embargo, todo esto sigue siendo mera especulación. Así que capítulo 4, ¡sorpréndenos! El primer vistazo a estos grandes personajes dentro del juego finalmente ha sido revelado, y lo más impresionante es el tamaño de Yarnavi. Es una enorme bola de pelo con una apariencia completamente similar a la de un león. En el tráiler lo vemos patrullando la fábrica y persiguiéndonos en el exterior de la prisión, lo que sugiere que tendremos múltiples encuentros con él a lo largo de este capítulo, hasta que, como todos los villanos anteriores, termine pereciendo. Por otro lado, el pianosaurio hace una aparición breve en el tráiler, pero su presencia no pasa desapercibida. A diferencia de Yarnavi, su tamaño es más regular, pero destaca por ser extremadamente ágil. En la escena en la que aparece lo vemos corriendo hacia nosotros y aunque parece un enemigo más, tiene una particularidad única: mientras corre presiona las teclas de su boca como si tocara un piano. Esto podría significar que su sonido sirve como una señal para alertar a Yarnavi sobre nuestra ubicación, iniciando persecuciones aún más tensas. Además, es posible que tras la muerte de Yarnavi, el Pianosaurus tome la iniciativa y nos persiga por su cuenta. Desde su primera aparición ha sido uno de mis personajes favoritos, por lo que espero que tenga un papel importante en este capítulo. Finalmente se ha revelado al nuevo personaje principal del capítulo 4, Doei the Dowman. Este nombre se filtró hace mucho tiempo y desde entonces se generaron muchas especulaciones sobre su apariencia. Durante meses creíamos que podía tratarse de un payaso o un bufón, pero Mob Entertainment nos sorprendió al revelar que en realidad es un muñeco de plastilina con la capacidad de moldearse a voluntad. Doei tiene un diseño único y llamativo. Su cuerpo es de color azul con varios tonos formando patrones de brazo en su torso, además de un sombrero coqueto que le da un toque distintivo. Su personalidad, al menos en apariencia, parece ser tranquila y carismática. En el trailer escuchamos su voz donde nos habla sobre quién es el Doctor y se presenta como un aliado de Poppy. Todo indica que será otro personaje que nos ayudará dentro del juego. Sin embargo, hay un diálogo en particular que resulta muy curioso y sospechoso. En un momento se disculpa con Poppy diciéndole "te fallé", mientras que Poppy le grita "me mentiste". Teniendo esto en cuenta y considerando que Mob Entertainment actualizó recientemente la página de juego de Steam, se refuerza la teoría de que Doei podría ser el villano del capítulo 4. Es posible que al principio se muestre como un aliado, solo para traicionarnos y entregarnos al experimento 1006 en el momento crucial.
Además, si analizamos los patrones de los capítulos anteriores, el último juguete revelado siempre ha resultado ser el antagonista principal. ¿Será este el caso con Doe? ¿Qué opinas tú de este nuevo personaje? ¿Crees que será un aliado o un villano? ¿Estás tan ansioso como yo por la salida de este capítulo? Déjame saberlo en la caja de comentarios. Y si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cuando subo un nuevo video. Además, te invito a unirte a nuestro servidor de Discord, donde toda la comunidad convive, y también a seguirme en mi canal de Twitch, donde estaré jugando el día del estreno del capítulo 4 de Poppy Playtime. Sin más que decir, esto ha sido Dalexon y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.